17 de abril, 22 horas. Longitud 47 grados este. Latitud 10 grados sur. Profundidad 25 metros. Ante nosotros surge la jungla de coral. Alrededor del batiscafo del Calipso, los animales marinos sorprendidos en sus tinieblas por los hombres y la luz están desconcertados. Un mundo extraño. Aquí la vida pulula salvaje y tranquila, cruel, sumergida en su propia belleza y en sus insólitas formas. Aquí hay una ley, unos secretos distintos a los de la Tierra. El mundo submarino. El mundo salvaje de la jungla del coral. ...3 de abril. Iniciamos hoy un programa de exploración y experimentación en torno a un arrecife coralino. Philippe Cousteau, equipado con una cámara y un aparato de radio, sobrevuela el atolón en un globo aerostático. Desde el globo, Philippe informa que el arrecife se comunica a través de una entrada peligrosa y muy estrecha con un lago perfecto. El Calipso se dirige hacia allí. El Calipso ha logrado entrar en una laguna. El arrecife de coral forma a su alrededor un mundo de vida marina. Hace más de un siglo, Charles Darwin estudió los problemas planteados por los arrecifes de coral, con el fin de observar la vida submarina a través de su aspecto. Pero ha sido recientemente cuando los biólogos se han sumergido en el agua para intentar resolver los enigmas planteados por Darwin. Las escafandras autónomas han permitido comprender mejor el mundo del coral y trasladar a una película un espectáculo vertiginoso. El interior de la laguna es como una copa gigante.
La pared exterior de la copa es un muro que desciende hasta cerca de los 3.000 metros de profundidad. El borde de la copa es un cinturón de coral macizo y exuberante. Nuestra primera inmersión en un mundo misterioso nos deslumbró. Ya no éramos exploradores, sino los huéspedes de un maravilloso palacio. Nos deteníamos aquí y allá para admirar la vida en cada rincón de aquel escenario encantador. Los corales son unas criaturas minúsculas, los pólipos que segregan un esqueleto calcáreo. Esos corales duros, a menudo forrados de algas incrustantes, edifican los arrecifes. Los corales ofrecen innumerables formas: umbrelas gigantes, cuernos de arce, árboles ramificados, cojines cubiertos de erizadas puntas. Los corales se tiñen de rojo, de amarillo, de azul, de malva. Esos colores se deben a menudo a las algas que viven en simbiosis con ellos. Esas masas rosas y rojas, de aspecto transparente, no son corales duros, son alcionarios, corales de esqueleto blando. Los arrecifes crecen gracias a la multiplicación de los corales. Su crecimiento puede alcanzar los 2 centímetros por año. Es una sólida construcción que resiste las enormes embestidas de las tempestades. Este país de coral, con sus dédalos, sus torres dentadas, sus grutas y sus crestas, da abrigo a la fauna tropical. Una vida colectiva muy compleja impone al mundo del arrecife sus leyes, sus alegrías y sus tragedias. En el arrecife, la vida colectiva es el resultado de una competición entre unos seres provistos de armas muy desiguales. Es un sistema de permanente transformación, una serie de equilibrios sucesivos. La raya, prima lejana de los tiburones, sufrió las leyes de la evolución durante más de 350 millones de años. El caracol de mar, un útil miembro de la fauna tropical, se lanza a una graciosa danza cuando es descubierto durante el día. La morena impresiona al contemplarla, pero es menos tonta de lo que se cree. Se precipita en un agujero para protegerse. En función del modo en que han evolucionado, cada uno de los animales marinos ha elegido el lugar que más le convenía y que podía ponerle a salvo de mayores peligros. La vida del arrecife no responde al mismo ritmo de día que de noche. En compañía de las estrellas de mar, de los moluscos y de un buen número de animales nocturnos, estos erizos se desplazan entre tinieblas y corren sobre el fondo de arena a una velocidad de 400 metros por hora. Con sus pinchos, el erizo dispone de un arma de primera, pero raros son los animales que se arriesgan a atacarlo. Estas doncellas, las castañolas, buscan protección en esa bola de pinchos que es el erizo tropical.
Si se sienten amenazadas, a la primera señal de peligro buscan refugio entre los pinchos. Las castañolas y los erizos viven juntos en buena armonía. Esos pececillos han encontrado un hospitalario amigo e incluso cuando los erizos se reúnen en grupos, cada castañola localiza el suyo. Vamos a intentar averiguar si es posible separar a cada pececito de su erizo preferido. Para ello, encerramos a los erizos en una semiesfera de plástico que provoca el pánico entre los peces. Comprobamos rápidamente que las castañolas no quieren a un submarinista a cambio de sus erizos. No hay nada como el dulce hogar. Vuelven a casa lo más deprisa posible. El 1 de mayo llegamos al archipiélago de las Maldivas, que cuenta con más de 1 millar de islas y atolones. Las Islas Maldivas, al oeste del extremo sur de la India, formaba parte de la antigua ruta de las especias. Hoy en día sus islas coralinas se ven invadidas por los turistas. El coral es el único material de construcción del que disponen los indígenas, y de ese coral obtienen piedra y cemento. Durante todo el año proceden a su extracción para construir sus casas, hoteles y pistas de aterrizaje. Pero la protección natural del arrecife contra los azotes del océano se ha visto gravemente comprometida. Varias de estas islas han sido desmanteladas o incluso han desaparecido, devoradas por el mar. No es solo el hombre quien la tiene tomada con el arrecife. Grupos de peces loro, los de ese banco, pacen en los pastos de piedras. El coral vivo es el único alimento de esos peces. Su pico es duro como un cuerno y ello les permite arrancar pedazos de coral del tamaño de un huevo y triturarlos hasta convertirlos en un polvo más fino que la arena. Los peces loro digieren la carne de los pólipos del coral y excretan la arena. De ese modo, cada uno de estos peces produce 5 toneladas anuales de arena por excreción. Para defenderse, muchas especies del arrecife se agrupan en bancos. Los predadores entonces deben conseguir aislar a un individuo y hacerlo salir de la masa compacta y en continuo movimiento que forman los peces. Asimismo, las pequeñas especies de carniceros, como estas barracudas, forman bancos para protegerse, pero probablemente también lo hagan para dar más eficacia a sus ataques. Cuanto más grande es el pez, más tendencia tiene a vivir en solitario, contando únicamente con sus propias fuerzas. El color es también un elemento de protección. Las rayas y las manchas desvían la atención del enemigo. Asimismo, el cambio de color de un pez constituye una de sus características. Así es como lo reconocen los demás habitantes del arrecife. Asustado por la proximidad de un submarinista, este pez se esconde y oscurece su coloración. Es un ejemplo típico de mimetismo. Es menos visible que antes, pero aún podemos distinguirlo. Escapa. El grupo se mueve con una extraña precisión, yendo y viniendo como si obedeciera a una sola voluntad. ¿Cómo es posible una coordinación así? Se debe a la existencia en el flanco de cada uno de los peces de la línea lateral, una serie de células nerviosas sensibles a los niveles de presión. Gracias a ella, el pez percibe instantáneamente el menor incidente, aunque se haya producido a gran distancia.
Hemos constatado que cuanto más pequeño es el pez, mayor es su tendencia a agruparse en bancos y más sensibles son a la más mínima alteración del medio ambiente. Con su mano el submarinista provoca cambios de presión y se convierte en el coreógrafo de un ballet submarino. La vida en bancos no es más que uno de los muchos mecanismos de protección contra los depredadores. El pez erizo dispone de otra defensa. Evidentemente sus pinchos son ya un elemento defensivo, pero además a la primera señal de peligro, el pez erizo se hincha y endurece. Cuando se ha hinchado por completo, el pez erizo es incapaz de nadar, pero tampoco pueden tragárselo. Las anémonas u ortigas de mar suelen ser muy bonitas, aparte de venenosas. Sus tentáculos, provistos de unas células muy complejas, son capaces de inyectar un auténtico veneno. Las picaduras de anémona son muy dolorosas. Pueden paralizar a un pez del tamaño de una sardina. Pero ciertos individuos privilegiados, los peces payaso, gozan de una inmunidad completa en relación con la anémona y viven en una estrecha asociación con ella. Si un pez entra en contacto con una anémona, queda paralizado y sin posibilidad de escapatoria, y es digerido rápidamente. Bernard Delmotte libera al pez, pero dado que ha recibido la picadura parece algo maltrecho. Los demás peces se dan cuenta de su vulnerabilidad y se precipitan sobre él. La ley de la selva es despiadada. Un mero hace su aparición, pero el pez payaso se protege entre los tentáculos de la anémona. No tiene miedo porque ni siquiera el mismísimo mero se atreverá a enfrentarse a ella. El payaso y la anémona son dos auténticos socios. Constituyen un ejemplo de lo que los científicos denominan simbiosis. El payaso recoge el alimento que le sobra a la anémona. La caridad bien entendida empieza por uno mismo. Luego cumple con su papel en la sociedad, facilitando alimento a la anémona. El buen entendimiento en que viven el pez payaso y la anémona era algo conocido desde hacía tiempo, pero es la primera vez que se ha podido filmar al payaso mientras alimenta a su anémona. ...13 de junio. Vamos a intentar realizar un experimento de psicología animal con un mero con el que mantenemos unas buenas relaciones. Philippe dirige la inmersión. Él será el responsable de filmar el experimento. Raymond Cole lo acompañará. Muchos de los peces del arrecife de vida sedentaria se anexionan un espacio vital alrededor de su morada. Se consideran propietarios de él y lo defienden ferozmente.
Estas pruebas han sido ya realizadas en laboratorio, gracias a experimentos en acuarios. Pero en el mar, en el arrecife, hay que recurrir a una estratagema. Un espejo es un objeto completamente desconocido en el mundo submarino. Puede ser utilizado para conseguir de un pez una reacción inhabitual, particularmente de un pez tranquilo y algo adormilado como el mero. Ahí lo tenemos, frente al espejo, encarándose con su propia imagen que él toma por la de un invasor. El mero se dispone a defender el territorio que ha anexionado. Lenta pero obstinadamente intentará expulsar a su enemigo. Para multiplicar la amenaza, se disponen 4 espejos en torno a la morada de un mero. Es un auténtico palacio de espejismos. El mero dispone de su gruta, pero además se ha anexionado el corredor de acceso, el vestíbulo. Todo eso es lo que él defiende. Monta la guardia en la frontera. Los demás peces no tienen derecho a entrar en sus dominios si no es con el permiso del dueño. No sabemos con exactitud si actúa de ese modo para defender sus reservas alimentarias o por un simple orgullo de propietario. No es frecuente que se llegue a un auténtico combate. La lucha por el territorio consiste normalmente en un asunto de intimidación. Completamente desorientado, ataca hacia todas partes. Enfurecido por haber sido engañado, nuestro mero persigue a Raymond Cole. Le ataca y le muerde. «12 de julio. Navegamos desde hace 4 meses, pero sentimos que nuestro trabajo apenas acaba de empezar. A bordo del Calypso hay varias orquestas que se adaptan al gusto de cada uno. Entre la tripulación se cuenta con grupos musicales diversos. Uno clásico, una orquesta de rock and roll y una orquesta de jazz moderno. Para mí existe otro tipo de música, la del fondo del mar. Existen numerosos ruiditos en el mundo del silencio. Las gambas, los crustáceos, los peces y los mamíferos marinos emiten sonidos. Además de los sonares que los hombres envían y del parloteo de los delfines, los niveles sonoros son débiles. Por medio de hidrófonos sensibles, unidos a potentes amplificadores, se pueden grabar, identificar y analizar los ruidos del mar. Pero para grabar auténticos espectáculos hay que disponer de un estudio.
Aquí, a 10 metros de la superficie, se ha instalado un plató de cine submarino con una estructura estudiada para suavizar la luz natural. Está equipado con proyectores, cámaras y está en plena actividad. Aquí se practica la macrofotografía. Es el estudio en grandes planos de una pequeña parte del fondo marino que parece vacío, pero que con tiempo y paciencia se manifiesta rico en animales ocultos. Bajo el mar, el realizador tiene el mismo problema que todos los cineastas del mundo. La escena está dispuesta, la cámara está lista, pero a veces los actores se hacen esperar. Un crustáceo bastante raro y de viva coloración aparece con aire de monstruo. Sus ojos, situados en el extremo de 2 tentáculos, se defienden de la luz demasiado fuerte, gracias a un sistema que recuerda al de las persianas venecianas. Bajo su cuerpo, una especie de aletas sirven de ventilador para sus huevos y también de palitas para remover la arena. Durante años me ha intrigado la presencia de minúsculos volcanes en el fondo del mar, y con anterioridad a este viaje nunca habíamos tenido ocasión de determinar su origen. Vamos a utilizar un narcótico, el mismo que utilizan los guardas de los parques nacionales, para dormir momentáneamente al misterioso habitante de este montículo. Lo vamos a verter y difundir bajo una bóveda de plexiglas. Menuda sorpresa. Ahora ya sabemos que el alma de esos volcanes no es más que un pequeño crustáceo de 5 centímetros de largo. ...25 de julio, la información de un submarinista señala la presencia de un pez ballesta protegiendo sus huevos y oxigenándolos soplando sobre ellos. La noticia provoca excepcionales preparativos. Bernard se protege brazos y manos con telas y vendajes, como un gladiador preparándose para el combate. En este mundo del coral, la debilidad es sinónimo de muerte. Las especies débiles desaparecen rápidamente. Las vulnerables y las imprudentes son devoradas. El valor es algo común también entre los animales marinos. Para el pez ballesta, que mide 35 centímetros de largo, el período de desueve es también el del valor. La hembra incuba su puesta soplando sobre ella y la protege contra cualquier intruso. Sea quien sea, grande o pequeño, el que se acerque a sus huevos se expone a ser víctima de su furor. El deber de asegurar la continuación de la especie le hace superar su instinto de conservación. Ni siquiera un animal mucho mayor que él asusta al pez ballesta.
A pesar de todos sus desvelos, muy pocas de sus crías sobreviven. Hace ya 4 semanas que estamos en este atolón para realizar un censo de sus formas de vida. Ahora debemos capturar peces vivos para realizar experimentos sobre su comportamiento. La pesca científica no es siempre cosa fácil. Para poder capturar los especímenes sin causarles daño, el doctor François, médico de a bordo, prepara un somnífero inofensivo, el MS-222. Inyectado entre los entresijos del arrecife por medio de una pistola especial, el narcótico dormirá a sus habitantes justo el tiempo preciso para poder capturarlos. El submarinista desciende provisto de su impresionante arma. Lleva también una nasa de plástico con forma de bola. Dicha bola es útil tanto dentro como fuera del agua, para transportar y observar a los especímenes vivos. El pez dormido es introducido en la bola hasta que recupera la conciencia. Y la recolección continúa. Nuestro amigo, el pez payaso, es el más desprotegido. Por primera vez, su terrible compañera, la anémona de mar, no puede protegerlo del peligro. En 1 metro cuadrado de arrecife se encuentran suficientes animales como para excitar la codicia del más exigente de los aficionados acuariófilos. Para estas castañolas, jugar al escondite es una cuestión de vida o muerte. En este laberinto de coral del que conocen todos sus rincones se sienten en casa. A la menor amenaza buscan protección entre las ramas del coral. Es una defensa infalible contra los enemigos y los inoportunos. Observemos ahora una situación imprevista en la vida del arrecife. Un acuario artificial ha sido instalado en el interior del acuario natural. La prisión da sensación de libertad puesto que sus paredes son invisibles. Todos sus habitantes deberán enfrentarse a un problema que jamás se les había planteado. Es importante destacar que los primeros peces en reaccionar son de la misma especie que los prisioneros. Han comprendido la reclusión de sus semejantes a raíz de su forma desordenada de nadar. A continuación llegan los depredadores. Su simple curiosidad inicial se convierte en agitación cuando se dan cuenta de que el pánico reina en el interior de la esfera y entonces es cuando atacan. Un gran mero parece preguntarse cómo sacar provecho de la angustia ajena. El mero ha visto muy bien que los peces de la bola se comportan de un modo anormal. En la jungla de coral eso equivale a una pena de muerte. A la primera evidencia de que un pez está en dificultades, su condena está firmada. El comportamiento de los peces cautivos indica que tienen problemas y que por tanto serán una presa fácil.
El mero enfurece por momentos. Consigue romper la cuerda que sujeta una de las esferas y se sumerge en un desaforado partido de fútbol. Si él hubiera sido algo mayor o la bola algo más pequeña, se la hubiera tragado rápidamente. Una vez concluido el experimento, liberamos a los prisioneros que recuperarán la protección del arrecife. El mar reanudará su vida secreta de cada día. De agosto. Preparamos nuestra última exploración del arrecife. Hace muchos años Darwin observó un atolón semejante a este y elaboró una hipótesis sobre su formación. En un principio allí había un volcán. Los corales empezaron a construir un anillo en torno a su cima, circundando la isla. El arrecife fue creciendo mientras que el volcán se hundía lentamente. En el interior del anillo se formó una laguna, poco profunda, puesto que la arena y los restos del coral iban acumulándose bajo la cima del volcán. Falcó dirige el equipo de submarinistas que va a explorar la base del arrecife. La legislación autoriza a los submarinistas profesionales a trabajar hasta los 60 metros respirando aire comprimido, pero a partir de los 45 metros la mente de los submarinistas se nubla. Se ven atacados por lo que se denomina borrachera de las profundidades, una somnolencia que convierte el trabajo profesional en algo dificultoso y en más temerarias aún las inmersiones de los aficionados. La cámara de descompresión sumergible facilita las inmersiones profundas. El auténtico problema no está en bajar, sino en volver a subir. Para hacer que esa subida sea más confortable, más rápida y más segura, se utiliza una pesada cámara de descompresión. Se sumerge en el agua hasta la profundidad en la que los buzos deberán realizar su primera fase de descompresión. Los preparativos de estas inmersiones profundas implican siempre una serie de precauciones especiales. Deloire, el cámara, Bonizzi y Falcó respirarán durante sus trabajos hasta los 100 metros de profundidad una mezcla de helio y oxígeno que evita la intoxicación mortal. Esa mezcla está contenida en gruesas bombonas, 2 veces más pesadas que los equipos habituales del Calypso. Cuando la cámara haya alcanzado los 45 metros de profundidad, los submarinistas que usan el aire comprimido se mantendrán en alerta a su alrededor, mientras que Falcó, Bonizzi y Deloire se dirigirán hacia la base del arrecife. Al sumergirse a lo largo de las paredes del arrecife, los submarinistas pueden decirse a sí mismos que cada metro descendido representa casi un siglo. Hacia los 80 metros de profundidad, Falcó descubre una gruta. Hace una decena de millones de años, un periodo de fuertes glaciaciones hizo descender el nivel de los océanos y las olas erosionaron aquí los muros del arrecife. Realmente el estudio de los animales vivos del arrecife ha sido algo apasionante, pero la vida física del atolón es lo que de verdad exalta mi imaginación. Los secretos que el coral guarda desde hace millones de años
tal vez se aclararán cuando se multipliquen las inmersiones como esta y cuando analicemos las extracciones. Las oscilaciones de los océanos durante los periodos de glaciación se pondrán de manifiesto. Nuestro objetivo es el de contribuir a trazar una imagen viva de la Tierra desde sus orígenes. Los submarinistas encuentran en la base del arrecife el rastro de la vida que ha edificado estos muros. El arrecife ha crecido gracias a los restos calcáreos contenidos en el agua de mar. Las generaciones de corales se han apilado unas sobre otras. El arrecife sigue vivo y crece todavía. Y podemos analizar en las paredes de la gruta las complejas relaciones que existieron entre la flora y la fauna mucho antes de la aparición del hombre. Encontramos también algas incrustantes ricas en sales calcáreas que sostienen la base de los corales. El arrecife vivo se ve cada vez más amenazado. Está a merced de los ciclones que pueden destruir su fachada exterior. Asimismo, a la merced de fuertes lluvias que reducirían la salinidad del agua. En nuestros días se ve también amenazado por la contaminación provocada por los barcos petroleros que limpian sus tanques en sus proximidades. Falcó, Bonici y Deluar han trabajado en la cueva más de 20 minutos. Han podido permanecer a esta profundidad únicamente gracias al helio. Una gran cantidad de helio se ha disuelto en su sangre y sus tejidos. Deberán ascender muy lentamente para evitar que la descompresión provoque un accidente grave o incluso mortal. Si subieran demasiado a prisa, se formarían burbujas en su fluido sanguíneo y podrían sufrir una embolia gaseosa. Harán una primera parada en la cámara que les garantizará una descompresión progresiva. Ahora debe efectuarse la última fase de la ascensión y esta es delicada. Los 3 submarinistas no caben en el interior de la cámara con sus agobiantes equipos. Los submarinistas del Grupo Amarillo están ahí para ayudar a los que vienen de las grandes profundidades a desembarazarse de sus bombonas. Los submarinistas aspiran una última bocanada de helio, sujetan la botella al exterior de la cámara y finalmente penetran en su interior. Cámara del Calipso, se escucho. Calipso, ya hemos entrado los 3 en la cámara. Calipso, recibido. Bueno, vamos a empezar, ¿de acuerdo? ¿Preparados? Sí, sí. Empezamos la descompresión. Descompresión en marcha. Calipso, recibido. Bueno, dentro de unos minutos ya estaremos arriba. Sé bien que hemos tomado todas las precauciones imaginables, pero un cable puede romperse, un gas dejar de salir y poner en peligro la vida de los 3 hombres, confiada a toda esa serie de dispositivos mecánicos. A bordo del Calipso, no soy el único que está preocupado. Una vez la cámara de descompresión que pesa 3 toneladas está sobre el puente, lo más duro ya ha pasado. La descompresión durará 1 hora y 40 minutos. Hace 20 años esta rutinaria operación se hubiera considerado un milagro. Durante los últimos 30 minutos de la descompresión, Falcó, Bonici y Deluar respiran oxígeno puro para librar por completo a su organismo del helio y el nitrógeno.
Vamos a separarnos de este arrecife. En él hemos pasado centenares de horas en inmersiones. Aquí hemos observado cosas nuevas y hemos realizado numerosos experimentos. Nos hemos esforzado en no turbar jamás el delicado equilibrio de la vida. Hace millones de años, aquí se alzaba, altiva, una isla volcánica cubierta de bosques, habitada por pájaros. Lentamente fue hundiéndose en la profundidad del océano. Hoy, la jungla de coral, oculta bajo la superficie de las aguas, es el último vestigio de un paraíso perdido.